Amado pueblo de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos, desde aquí donde comienza la patria desde Tijuana, hermanos, Baja California, en hora Pacífico, nos encontramos ya transmitiendo, hermanos, este culto a nuestro Dios. Ya lo ha expresado nuestro hermano Daniel. Y ahora, hermanos, nos disponemos a estudiar nuestra lección, llevar a cabo nuestro estudio en esta mañana. Así que mis hermanos, yo los voy a invitar a que pues tengamos ya nuestra Biblia a la mano, hermanos, nuestro cuaderno de estudio. Si nos gusta apuntar, pues tengamos también, hermanos, nuestro, nuestra libreta, nuestro lapicero. Y voy aquí a hacer unos detallitos, hermanos. Aquí para que empecemos a ver algunas diapositivas de acuerdo a la lección que hemos de estudiar en esta mañana, amados hermanos. Y hoy, efectivamente, 19 de diciembre, hermanos, del año 2020, hermanos, toca esta lección, lo que estamos viviendo sobre esta situación y pedir, saber, hermanos, que están ustedes guardando la distancia, como todos nosotros, y el lavado de manos, hermanos, y no olvidando la situación que estamos nosotros viviendo. Entonces, pues vamos a disponernos, hermanos. Hoy toca este estudio, la multiplicación de la maldad. Pero, hermanos, yo le quise modificar un poco, ¿verdad? Eh, la maldad ha venido de menos a más. Si usted tiene algún comentario, alguna modificación para el título de nuestra lección, háganoslo saber, hermanos, mándenos sus comentarios, nosotros estamos atentos a ellos. Y también le puse, hermanos, de menos a más, o la maldad en lugar de crecer, crece mucho, hermanos, crece mucho esta maldad. Entonces, ese es el título de nuestra lección que vamos a tener, hermanos, y voy a pasar a la siguiente, hermanos, la siguiente diapositiva. En el objetivo, dice el objetivo así, hermano, reconocer que quien no es de Dios y hace su obra, permanece en la maldad. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Ese es el objetivo, hermanos. Si no se es de Dios, hermanos, entonces va a permanecer y en la maldad, como dice el objetivo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, y ahí hay un texto que nos habla del caso de Caín, ¿verdad? Pero bien, dice la siguiente diapositiva, hermanos, busquemos en las escrituras, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo. Ahí tenemos la cita, por si está dañado de la vista, hermano, ahí aparecen los textos. Los que podamos, hermano, vamos a tomar nuestra Biblia y si alguien está de pie, haga el favor de sentarse, amado hermano, amada hermana, y vamos a entrar de lleno a esta lectura, estas palabras que dijera el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21, que son las mismas palabras que están ahí en su pantalla, hermanos, del capítulo 7, del verso 21 al versículo 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Perdón, hermanos, yo dije Mateo y efectivamente es Marcos. Marcos, capítulo 7. Y estas son las palabras del Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que a la letra dicen así, verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios,
las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, en la escritura, en la misma palabra de nuestro Dios, siempre encontramos y ahí hay una explicación del órgano más importante puesto en el ser humano, ¿verdad, hermanos? Pero pues es el que hace el bombeo de la sangre. Sin embargo, hermanos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando se habla del corazón, no se refiere a este órgano que es el que bombea la sangre, se refiere a la mente. Tanto que hay un texto, hermanos, en Proverbios capítulo 23, verso 26, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón, es decir, dame tu mente, ¿verdad? Porque ahí reside todo, hermano. Ahí está toda la situación del hombre cuando quiere hacer lo malo, cuando practica ese tipo de situaciones. También hay un texto donde dice, sobre toda cosa guarda tu corazón. Es muy importante guardar nuestra mente, porque, hermano, de ahí emana todo. Todo va a depender de cada uno de nosotros, conociendo ya lo bueno y conociendo lo malo, porque Adán, hermanos, cuando fue puesto en el Edén con Eva, ellos previamente conocieron lo bueno y conocieron lo malo. Conocieron lo que Dios les mandó, lo que Dios les dijo, y de tal manera que cuando llegaron a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues ellos, hermano, ellos ya sabían. De hecho, hasta las consecuencias se les mencionó a ellos. Pero vamos a seguir más adelante, que todo esto lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar a la siguiente, hermanos. Y dice aquí el San Mateo, capítulo 24, verso 12. Si alguien lo tiene, si alguien se lo sabe, hermanos, el verso de memoria, pues délo para honra y para gloria a nuestro Dios. Dice San Mateo, capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y ahí, hermanos, lo vamos a ver más adelante, la definición de la maldad y todo lo que encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Y esto, ¿cómo lo veremos más adelante acerca de este verso, hermanos? Se hacía la pregunta durante la semana, ¿verdad? Estábamos preguntando sobre este texto, que este texto es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, aunque la maldad, sabemos muy bien, hermano, que está desde la antigüedad, ¿verdad? Desde que ha sido puesto el hombre y la decisión que ha tomado. Pero a través de esta profecía se hacía la pregunta, bueno, ¿y para quién es este texto? Será, dice así, la pregunta ¿es para nosotros este texto? O se decía también, es para los de afuera. ¿Usted qué opina, hermanos, con este texto? ¿Será para los de afuera, los que están allá, los que no quieren nada con Dios, los que están haciendo lo malo? ¿Será para nosotros los que buscamos, que queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, porque hemos tomado esa decisión de querer hacer la voluntad de nuestro Dios? Y querer hacer la voluntad de nuestro Dios es apartarse de la maldad, es apartarse de todo lo malo. Entonces, escuchamos muchos comentarios, muchas respuestas, hermano, durante la pregunta que se hizo en la semana durante este texto, hermano. Pero si alguien, pues todavía tiene algún comentario sobre este texto, hermano, sobre la pregunta que se está haciendo, pues puede hacérnoslo saber, hermanos, es acerca de San Mateo capítulo 24, verso 12, ¿verdad? Entonces,
Pues aquí nos dice nuestra hermana Rey Márquez, dice aquí que la maldad empezó con nosotros o con Lucifer. Es la pregunta que hace nuestra hermanita Rey Rachel. Nuestra hermana María Teresa Márquez dice, es para nosotros. Sí, efectivamente, este texto es para nosotros, hermano. ¿Sí? Porque la maldad, ¿qué ha pasado? Dice aquí que se ha multiplicado. ¿Sí, hermanos? Entonces la caridad de muchos se va a resfriar. Tanta maldad, hermanos. La fe, pues se hace menos, ¿no? Eh, ver la moralidad, cómo está. Es terrible ver la situación de la juventud, cómo se encuentra en estos momentos que nosotros vemos, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, y problemas eh, dentro de la iglesia, problemas con los obreros, problemas de allá afuera que vemos, hermano. Por eso este texto es para nosotros, ¿sí? Del panorama que estamos viendo, hermano, de todo lo que está pasando, de la maldad ha subido a unas alturas, hermano, increíbles. Dice, la caridad de muchos se puede resfriar. Entonces, necesitamos ver esta situación que está ocurriendo, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, para así nosotros podernos dar cuenta, ¿verdad? De todo esto, hermanos, que el mundo cada día está de mal en peor, ¿sí? Entonces dice nuestra hermanita Noemí, para ambos, ¿verdad? Porque el que hace lo malo, pues se da cuenta, sabe que está haciendo lo malo, como el que hace bien sabe que está haciendo bien, porque si este parámetro está desde un principio, hermanos, desde un principio, como lo vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermanos, y tocante a la pregunta que hace nuestra hermanita Rey Márquez, hermanos, Dios crea primero lo metafísico. Dios crea primero a nuestro Señor Jesucristo. De ahí todos los seres celestiales, llámese el Espíritu Santo, todas las órdenes de ángeles que hay, hermanos, vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, luego hace toda la materia. Y dentro de todos esos ángeles que hace, él hace un querubín, hermana Rey Rachel, el Rey Márquez. Él hace un querubín, él lo hace, un querubín es un ángel que tiene la jerarquía de querubín, ¿verdad? Pero lo hace perfecto. Pero ese querubín quiso y ser semejante a Dios, no igualarse, porque nadie se puede igualar a Dios. Quiso ser semejante y en él creció la maldad y en él se codició, tuvo envidia y por eso Dios lo desecha, lo arroja a la tierra. Y él es el creador de la maldad, pero ya cuando él decide cambiar, cuando él decide ser otra cosa y no para lo que fue criado, porque se enalteció, porque era grande su hermosura, porque era, dice la escritura, dice la palabra de nuestro Dios, que era algo muy especial esa creación de este querubín, pero cuando se halló en el maldad, no podía permanecer ahí en el lugar en que fue puesto. Dios lo arroja a la tierra y él es el padre de la mentira. Él es el creador de la maldad, porque ¿a quién engaña allá en el huerto cuando está la primer pareja? Engaña a Eva. A ella le dice una mentira. Ella le dice que de todos los árboles pueden comer, porque le hace la pregunta y él en la serpiente que habla, pero es Satanás. Entonces él le dice de todo, pero de este no, dice,
sí puedes comer porque no es mentira, no vas a morir. Ahí la está mintiendo. Y entonces en la mujer nace la codicia, nace querer eh, eh, enaltecerse, querer, no, pues voy a ser como Dios, voy a hacer esto y el otro. Y entonces en esa decisión, ella falta el mandamiento de nuestro Dios. Entonces ahí en él, en Satanás está la maldad. La decisión que tomó Eva, Adán, eh, ya Dios les había dicho que habría una consecuencia. Ellos conocían la consecuencia, ellos sabían lo que iba a pasar. Entonces ya se da cuenta que después de comer, que está desnudo, que se esconde, que ya sabe lo malo de la decisión que tomó y sabe lo que le va a pasar, ¿sí? Pero ahí desobedece a nuestro Dios. Y la maldad de Satanás es para hacer lo malo, para hacer lo contrario, para hacer lo que está en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, de lo que Dios ha mandado, de lo que Dios ordena, de acuerdo aquí a lo que dice la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios. Entonces, espero que haber contestado lo que pregunta nuestra hermana Rey Márquez, hermanos, de acuerdo a la pregunta que ella hace. Pero vamos a avanzar, vamos a ver más adelante, hermanos. Dice aquí el primer párrafo. El primer párrafo de la palabra de este material exegético. Dice, significado de la maldad. Es todo aquello que daña o afecta o altera física o moralmente los bienes, recursos o integridad de una persona o una comunidad. Ese es el significado de la maldad, lo que afecta, hermano, lo que altera, ¿sí? Tanto física, tanto moralmente, llámese bienes, recursos e integridad de la misma persona o de una comunidad entera. Sinónimos de maldad: mal, malicia, malignidad, perversidad, vileza, crueldad, inmoralidad, falsedad, iniquidad o depravación. Estos son los sinónimos de lo que es la maldad, lo que nos habla acerca de ello, ¿sí? Entonces, voy a leer, hermanos, si me lo permiten, voy a leer el primer párrafo que veo aquí a través de este material exegético. Dice, una multiplicación es un incremento de una cantidad a un valor superior. Sin embargo, para este caso, esta palabra acompaña al comportamiento humano y básicamente se refiere a que el hombre encuentre nuevas formas para hacer maldad a sus semejantes o a una comunidad. Habrá más hombres que hagan más maldades y o se pondrán de acuerdo para llevarlas a cabo, como dice aquí a través de la escritura. Entonces, hermano, la multiplicación, hermano, habla siempre de un incremento, o sea, no de hacer menos, sino de más, como vemos aquí lo que encontramos dentro de este párrafo que dice aquí a través de la escritura. ¿Sí, hermanos? Entonces, esta palabra, hermanos, está hablando del comportamiento humano, de la decisión que ha tomado el ser humano. Desde el principio, vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, que Dios al hombre lo hizo con un libre albedrío. Le dijo tanto lo que, si hacía bien, de lo que iba a tener. Si hacía mal, también le dijo las consecuencias. El hombre es el que decidió, hermanos, el que tomó la decisión, ¿sí? Eh, cuando dice el árbol del bien y del mal, hermanos, no se está refiriendo a que vamos a verlo más adelante, a que nuestro Dios
crió el mal, porque eso es lo que se ha malentendido, sino que en el Edén, eh, pues gozaba Adán, Eva, hermano, de un privilegio, ¿sí? Grande. Lo que pasó cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pasó un lapso de tiempo, ¿verdad? Pero ellos gozaban de todo ahí. Cuando dice el que Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal, no se refiere a que Dios puso el pecado. Se refiere a que ahí tenía todos los privilegios. Lo único que tenía que hacer era labrar la tierra. ¿Sí, hermanos? Pero él alargaba su mano y todo se daba en ese huerto, en ese Edén. Todo lo tenía. Pero cuando comen del árbol, hermanos, dice la escritura que a ella se le dice que los dolores le iban a aumentar. Iba a tener hijos, sí. Iba a tener dolores, sí. Pero no igual a cuando desobedece. O sea que ya no iban a tener tantos privilegios como los tenían en el Edén. Ese es el mal para ellos. Para ellos, el mal que le dan, como a un hijo se le da toda la comodidad y luego le dicen, no, ahora todo le compran, ahora te va a costar. Si te portas mal, no obedeces, ahora tú te lo vas a comprar. Ahora tú vas a cuidar las cosas porque si se te compran, pues se te hace fácil destruirlas. Pero al comprarlas tú, ahora lo vas a cuidar. Ese es el mal que le vino a Adán, que le vino a Eva. Ya de la maldad, ya es la decisión del hombre, porque ya sabe lo bueno y sabe la consecuencia de lo malo. Entonces ya el hombre ya, al querer hacer lo malo, hermanos, ya ya va tomando una decisión, como lo que este párrafo dice. El mundo de mal en peor. Hermanos, hoy no se tiene ese temor de Dios. Todos lo sabemos. Todos andamos con miedo en la calle. Porque hoy, como lo vemos, dice que se quita la vida, hermanos, con tanta facilidad. Es tan espantoso que lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, hermanos, que los niveles de la moralidad se ha rebasado, ¿sí? Ese equilibrio del peso de lo que no es y de lo que es correcto, hermanos, se ha rebasado. Eh, ¿Qué nos ha pasado? Que ya no podemos hablar de Dios, porque luego la persona se ofende, ¿sí? La fe se ha perdido, como decía yo en un principio, aún dentro de la misma iglesia, hermano, por tanto problema moral. En lo religioso se ha afectado, hermanos, se ha venido la maldad de menos a más. El ministerio se ha visto afectado, ¿sí? No solo para los que conocen de Dios, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Y si es muy importante, voy a leer, hermanos, San Mateo, capítulo 15, versículo 19, palabra de nuestro Señor Jesucristo, que dice las Sagradas Escrituras aquí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15 y versículo 21, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice San Mateo, capítulo 15 y su versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, las muertes, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, ¿sí? Y hermanos, todo eso sale de la mente, lo concibe el ser humano, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque nuestro Dios dio libre albedrío, pero ese libre albedrío se tiene que tomar con responsabilidad, de acuerdo a como lo dice nuestro Dios, de acuerdo a como lo encontramos desde un principio dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, la maldad viene del hombre, sí, hermanos, pero influye Satanás para que el hombre
haga lo malo y se incline. Tiene el bien y tiene el mal, pero el hombre es el que va a buscar ese tipo de situación. Dice nuestro hermano César Sosa, ¿verdad? Hermanos, dice, es para nosotros el verso que mencionaba, eh, eh, pero pone como ejemplo nuestro hermano en su comentario, bueno, y Noé no vivía en medio de la maldad, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de ser nosotros como Noé? ¿Verdad, hermano? Que la fe no falte. Es cierto que la fe se ve afectada, pero por eso dice el texto, dice, dice, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, pero no debe de pasar eso, ¿verdad, hermanos? Al contrario, nosotros debemos de continuar y ver esta situación en las cosas de nuestro Dios. Aquí les presento esta diapositiva, hermano, y Pablo ya lo miraba. La maldad viene desde la antigüedad, pero en los tiempos de Pablo ya se miraba esto, hermano, y él nos dice estas palabras aquí en Timoteo, que dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, segunda de Timoteo capítulo 2, eh, eh, segunda de Timoteo, hermanos, donde encontramos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bueno, ahí la cita está, es segunda de Timoteo 2, del 1 al 4, ¿verdad, hermanos? Dice, esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿verdad, hermanos? Y esto ya lo miraba el apóstol Pablo, que se avecinaba, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. Ya se venía este tiempo, nuestro Señor Jesucristo dijo, es que la maldad se va a multiplicar, la calidad de muchos se va a resfriar, pero en el entendido de nosotros, hermanos, que nuestro Dios ha puesto en nosotros ese libre albedrío, pero enseñándonos lo bueno y lo malo, de acuerdo a como lo vemos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, dice a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, que el hombre sí sabe hacer diferencia entre el bien y el mal. La misma sociedad, hermanos, lo dice. Los valores universales los conoce la persona. Todos los conocemos, hermano. Todos sabemos ese tipo de situaciones. Todos sabemos lo bueno y lo malo, hermanos. Somos nosotros los que tomamos la decisión o si nosotros decidimos hacer lo bueno, hacemos la voluntad de Dios. Si nosotros decidimos hacer lo malo, pues nos vamos a alejar de Dios, no vamos a querer escuchar de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Voy a leer el siguiente párrafo, hermano, que dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, párrafo número 2 y párrafo número 3. Sabemos que la maldad ha existido desde el principio de la creación y que con el correr del tiempo la humanidad no se ha sujetado con obediencia a los consejos de Dios. Ha hecho lo que mejor le parece, a voluntad propia y libre albedrío, sin reconocer con sus actos a Dios y a su Hijo Jesucristo. A pesar de conocer en algunos casos los mandamientos de Dios, hay violencia, abuso del poder y no hay temor. ¿De quién? De nuestro Dios. Voy a leer el siguiente párrafo. Podemos observar que si el ser humano no tiene el suficiente conocimiento de la palabra de Dios en algún punto de su vida, tiene que elegir entre el bien y el mal. En su mayoría, durante la adolescencia, las personas son guiadas por malos consejos, tomando malas decisiones, encaminadas a alimentar al hombre carnal y no al espiritual. Hablando, hermano, del primer
del segundo párrafo, voy a leer Jeremías capítulo 4, versículo 22, que a la letra dice así, hermanos, porque este texto es muy, muy importante. El profeta Jeremías, en su capítulo 4 y en su versículo 22, a la letra dice así: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer, no supieron. Por eso, hermano, es que el ser humano sí conoce lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿A qué se inclina? A lo que él escoja, a lo que él decida, de acuerdo aquí a la palabra de nuestro Dios. O sea, que es la decisión del ser humano, a querer hacer lo bueno o querer hacer lo malo, como dice aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice el texto de Jeremías, hermanos, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? ¿Cómo era el pueblo, hermanos? Necio. No quisieron conocerlos, pero los hijos ignorantes. Los que no quisieron entender, hermanos, ¿sí? Tenían sabiduría, pero para hacer lo malo, pero para bien hacer, no supieron, no lo quisieron. Fue la decisión de ellos. Dice Proverbios capítulo 6, verso 12 al verso 14. También, hermanos, un proverbio de la palabra de nuestro Dios, que a la letra dice así en este libro de los Proverbios, capítulo 6, versos 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, anda en perversidad de boca, guiña de sus ojos, habla con sus pies, indica con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, o sea, en su mente. Anda pensando mal, ¿qué dice? En todo tiempo. Entonces, hermano, que no se quiere sujetar a la obediencia de nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha tomado? ¿Qué es lo que ha pedido? Tiene el libre albedrío, hermano. Es su responsabilidad, ¿sí? Es su, hermanos, de responsabilidad de él. Pero ¿qué ha decidido? Decisión propia, hacer lo malo, vivir en la maldad, en la mente, de la mente. Por eso dice nuestro Señor Jesús, de la mente salen los malos, del corazón, que es la mente, salen los adulterios, las fornicaciones, todo lo que pienses lo vas a hacer. Pero si piensas en lo bueno, puedes hacer la voluntad de nuestro Dios, porque los mandamientos los conoció Adán. Dios le dio mandamiento. El primer mandamiento que le dio, mira, de todos los árboles que ves, puedes comer. ¿Cuál es el segundo mandamiento que le dio nuestro Dios a Adán, hermanos, en el huerto? Si usted lo sabe, lo ha leído dentro de las Escrituras, está en Génesis capítulo 2. Ahí está el primer mandamiento, cuando le dice, puedes comer de todos los árboles que ves aquí. Pero ahí, en ese huerto, se plantó un árbol de la vida y se plantó un árbol de la ciencia del bien y del mal. El segundo mandamiento que Dios le dio a Adán, le dijo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que tú comieres, la consecuencia que va a hacer si tú desobedeces, ese día, ¿qué? Vas a morir. Entonces, ya le está dando mandamiento, le está enseñando lo bueno y le está enseñando lo malo. Él tomó la mala decisión, hermano, de llevar una vida de trabajo, una vida de que la tierra iba a ser maldita por amor a ti, te va a costar más trabajo, ahora sí vas a sembrar y con el sudor de tu frente vas a comer. Ese es el mal, ese era lo que había en el árbol de la ciencia del bien y del mal, te iba a ir mal. Pero el hombre, ya vemos cómo, hermanos, ahí viene la división de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, ¿verdad? Hasta donde llega esa situación. Y efectivamente dice la escritura, dice la misma palabra de nuestro Dios. Quiero leer este texto, hermano, el que decía nuestro hermano César, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17 del Evangelio de San Juan, y aquella oración que hacía nuestro Señor Jesucristo al Padre.
Dice así el verso, hermano, verso 17, verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Efectivamente, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí, hermanos? No debemos de seguir la corriente, no obstante ver que la maldad se ha multiplicado, pero como nosotros sabemos lo bueno y lo malo, hermano, debemos de hacer siempre mejor la voluntad de quién, de nuestro Padre celestial, tener esa virtud que el apóstol Pablo lo dice, hermanos, en primer carta a los Corintios. Dice primer carta a los Corintios, capítulo 4, hermanos, primer carta a los Corintios, capítulo 4, y este versículo, hermanos, dice el versículo número 20, dice así, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. ¿Es una virtud ser bueno? Sí, como dice aquí el comentario de nuestra hermana Tere. Efectivamente, Dios puso ya el bien y puso el mal. Y nos da todavía en su misericordia, en su compasión de nuestro Dios, porque Dios es bueno y debemos que imitar a Dios que es bueno, hermano, a Jesucristo que es bueno. Nos da a escoger, efectivamente. Y entonces los que elegimos, ¿quiénes somos? Somos nosotros, hermanos, somos los que elegimos. Entonces, pedir en oración a nuestro Dios que hagamos lo bueno, porque Dios es bueno, debemos de ser imitadores. Dice la palabra de Dios, debemos de ser imitadores de Él, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo una persona puede ser buena? ¿Cómo no se le puede olvidar hacer buena a una persona? Dice Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No nos cansemos pues de hacer bien. Hagamos de hacer el bien un hábito, porque las conductas se aprenden, hermanos, ¿sí? Allá con el árbol de la vida no está hablando de pecado, está hablando de que si comía del árbol, le iba a ir mal a Adán. Y lo vemos, la expulsión, poner los querubines en el árbol de la vida, porque pues dice, pues ya voy a sufrir y tengo las consecuencias de esto. Inmediatamente se dan cuenta que están desnudos, se esconde y ya ven lo que pasa con los hijos y el camino que tomó Caín. De él viene la descendencia de los hijos de los hombres, y de el sustituto de Abel, hermanos, de Set vienen los hijos de Dios. Pero ¿qué pasó en los días de Noé? Lo que mencionaba nuestro hermano. ¿Qué es lo que pasó? Pues es lo que nos damos cuenta a la luz de la misma palabra de nuestro Dios. Entonces, pidámosle saber cómo poder siempre hacer lo bueno, practicándolo, estar practicándolo, pero constantemente practicándolo, hermanos. La viuda llora, los niños, los huérfanos, la persona que sufre sufre la pérdida de un ser querido, estar con ellos, consolarlos, acompañarlos, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces, dice aquí, ¿por qué menciono yo que lo bueno y lo malo, hermanos, se aprende porque son conductas aprendidas, porque todo se aprende en la vida? Dice Jeremías, un texto muy conocido que todos tenemos, hermanos. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes. Esta parte nada más. Todo se aprende, hermanos, todo se aprende. El siguiente verso nos habla y nos dice, hermanos, Génesis 8:21, que ya lo hemos leído, hermanos. Dice que
Dios, después de haber pasado este diluvio, ¿verdad? Dice estas palabras: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Entonces, hermanos, la situación está que de niños, el niño, su mente es como una esponja, absorbe todo, ¿sí? Y una de las causas también es esto, hermanos, que esas conductas se aprenden en casa, ¿sí? Se ve si los padres son eh, compasivos, son misericordiosos con las personas, con el que necesita, hermanos, si son amorosos, si son temerosos de Dios. Si un padre es tirano, es todo lo contrario a la voluntad de Dios, ese niño, no en todos los casos, hermano, pero ese niño lo va a aprender en casa. El niño en casa aprende lo bueno o aprende lo malo, hermano. Ahí en la mayoría se aprende en casa, ¿sí? Entonces por eso dice Jeremías 10:2, no aprendáis el camino de la gente, porque se aprende, hermano, lo bueno y lo malo se aprende, se aprende, depende del entorno en donde uno está viviendo, donde nosotros estamos viviendo. Entonces vamos aprendiendo. Es cierto que Dios dice en su palabra que hace al hombre perfecto, sí, pero se va aprendiendo y lo que aprendamos, hermano. Y si en casa no se enseñó a hacer lo bueno, bueno, ahora está la iglesia. En la iglesia se aprende a hacer lo bueno. En la iglesia se aprende a hacer la voluntad de nuestro Dios y dejar de hacer lo malo, porque son conductas aprendidas, como lo vemos aquí, dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de las escrituras. En la adolescencia, todos sabemos, hermano, el grado de dificultad que hay en los adolescentes. En la juventud, si ya tienen su círculo de otras amistades, pues lo van a ir aprendiendo, pero la base principal está, de la mayoría, está en casa. En casa es donde van a aprender, para que cuando sean adolescentes o jóvenes, hermanos, si están en una situación, si los quieren inducir a lo malo, ellos ya tienen una base para saber decir no, para no ser llevados, por ejemplo, en este mes que estamos viviendo, un mes de puras festividades, un mes difícil para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los van a invitar, la misma familia, no me desprecies, lo mismo, ¿cuántos hermanos no hay que tienen su familia, sus padres que no son de la iglesia? Tienes que venir. Entonces ahí es donde tienen que tomar la decisión, hermanos, de hacer lo bueno, que es la voluntad de nuestro Dios, o hacer lo malo y irse a las tradiciones. Por eso es lo que yo le menciono, son conductas aprendidas. Ya un adolescente, hermano, sí va a tomar sus decisiones, un joven con mucho más razón. Por eso dice el verso, el hombre es malo desde su juventud. Y también es muy cierto lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? A través de la escritura, a través de estos textos en Eclesiastés, capítulo 7 y versículo 29, un texto muy conocido de todos nosotros, hermanos, que a la letra dice así este texto: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas, hermano. Sí, ya cuando crece, hermano, ya crece y toma sus propias decisiones. Y puede ya venir conociendo lo bueno y conociendo lo malo. Si conoce lo malo, puede ratificar, puede buscar las cosas de Dios, sí, puede buscar las cosas de nuestro Dios. ¿Y dónde lo va a aprender? Lo va a aprender en la iglesia. En la iglesia va a aprender a ser bueno, a ser compasivo, a ser dadivoso, a tener en mente en dar más que recibir, como lo dice la misma palabra de nuestro Dios. Porque todo esto, hermano, de lo bueno y lo malo, tiene que ver con la mente, ese corazón que, como decía, que menciona las Sagradas Escrituras,
hermanos, no es otra cosa más que la mente. Y en ella encontramos esta situación. Dice Efesios capítulo 4, así la palabra de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 22. A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, a renovaros en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Cuál es el viejo hombre, hermanos? Tiene una pasada manera de vivir. ¿Cómo es, hermanos? Está viciado conforme a los deseos del error, como dice aquí a través de la escritura. Todo tiene que ver con una renovación de nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente, donde se generan los malos pensamientos, hermanos, hay que quitarlos, hay que sacarlos y llenarlos, renovar nuestra mente de buenos pensamientos, de hacer la voluntad de nuestro Dios, de amar a nuestro prójimo, de no hacerle daño. Como la maldad se ha acrecentado, se busca una y mil maneras para hacer el hombre, ¿qué cosa, hermano? La maldad. Entonces, esto, hermano, la multiplicación de la maldad se trata del comportamiento humano, hermano, ¿sí? Entonces, sacudir nuestra mente de todo lo malo, de todo lo contrario, de todo el daño que se quiere hacer al prójimo y poner cosas buenas, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el otro texto aquí a través de la escritura. Dice aquí, hermanos, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno para que tenga que dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y así un montón de textos que encontramos dentro de la escritura que nos hacen ver, hermanos, de la decisión que tiene que tomar el ser humano, hermano, para hacer lo bueno delante de nuestro Dios. Tiene que tener una renovación en su mente. Voy a pasar a lo siguiente, que es lo que le hacemos la pregunta, hermanos. Dice aquí yo en la semana les presenté estos textos, hermanos, ¿sí? Estos textos que hay un texto en Isaías capítulo 45 verso 7 que dice así, que, que formo la luz, crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo Jehová, que hago todo esto. Entonces, hermanos, este texto constantemente personas lo manejan y personas que conocen lo bueno y lo malo, porque como lo hemos dicho, hermanos, son valores universales que todo el mundo los conoce. Pero lo toman este texto, ahí está, mira, Dios creó el mal. No, te voy a presentar otra versión de este texto, otra versión. Yo soy quien formo la luz y creo las tinieblas, quien hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, soy quien hace todas estas cosas. Aquí dice que crea la adversidad. Otro texto, yo tomo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hago estas cosas. Isaías 45, 7, hermanos. Son tres versiones. Cuando dice yo creo el mal, no se refiere al pecado, a lo malo. Dios no creó a Satanás. Dios creó un querubín. Él fue el que hermanos, ¿cómo se dice? Pues hermanos, se ensoberbeció, se hizo soberbio, se hizo altivo y quiso ser semejante a Dios, y nadie puede ser semejante a nuestro Dios, ¿sí? Entonces, el texto habla habla de la adversidad. Yo te doy todo lo bueno. Si tú haces lo bueno, tienes disciplina para hacer lo bueno, pues tus días van a ser mejores. Si tú ayudas a tu prójimo, no le haces mal, no le robas, no le quitas, tú todo tiempo vas a estar contento, todo tiempo vas a estar feliz. Te van a ver llegar los sábados a la iglesia, o cuando llega el sábado vas a estar contento, vas a estar feliz. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y amas a tu prójimo, haciendo el bien.
como dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, Dios creó los tiempos buenos y los tiempos malos, que bueno, si haces la voluntad de Dios, malos, pues te va a ir a ti porque vas a buscar hacer lo malo, no te van a tener confianza, se van a apartar de ti y tú vas a vivir ese tipo de situaciones. Entonces, Dios no creó el mal, hermano. Lo que dice Génesis capítulo 2, 17 del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que ya es como estaba bien cómodo Adán, cuando lo sacan del paraíso, hermanos, ya no le va bien. Ahora con el sudor de su frente se iba a ganar todo. A eso se refiere. Pero el creador de lo malo, dice Génesis capítulo 8, verso 44, que lo hemos leído a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es el creador de lo malo? Y lo menciona la escritura y lo dice mismo nuestro Señor Jesucristo, hermano, y que constantemente hacemos mención de este texto a la luz de la palabra de nuestro Dios, de San Juan capítulo 8, versículo 44. Dice el texto de esta manera, 8 y el versículo 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. El creador de la maldad, que es el pecado, hermano, de atentar contra los mandamientos de nuestro Dios y atentar contra nuestro prójimo, causándole un daño. El creador de la maldad debe de quedar muy claro que no es Satanás. Él es el creador de lo malo. Ahí está esta diapositiva, está esta imagen. Si usted ve, hermano, aquí los nazis están llevando a los judíos. ¿A dónde los llevan? A la muerte, a matarlos, como dice aquí, como lo conocemos con la historia. Y ese es un mal. Ese tomaron la decisión de hacer eso, hermano, y matar a mucha gente. Entonces, como lo vemos así, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Voy a pasar a lo siguiente, hermano, que esto siempre se ha dicho mucho, ¿verdad? Y se le atribuye a Albert, pero bueno, no vamos a discutir esa situación, pero él siempre manejó y dijo una frase, ¿verdad? Dice, Dios no creó la maldad. La maldad es el resultado de lo que pasa cuando el hombre no tiene el amor de Dios presente en su corazón. Esa es una frase muy célebre, muy bonita y con mucha profundidad. Por eso dice el verso, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor. Dice aquí, aunque las gentes las teman. Texto que ya leímos, hermano. Todo se aprende, tanto el buen camino como el mal camino. No se nace siendo malo, ni ya nació, lo que quiero decir, hermano, un paréntesis, ya nació destinado a hacer lo bueno. A eso me refiero, porque Dios, como leímos en Eclesiastés 7:29, Dios hizo al hombre perfecto, pero no se nace ya destinado para hacer lo bueno. En el camino es el hombre en su mente que toma la decisión. Si se llena de pensamientos malos, pues se va a ver su comportamiento. Si se llena de pensamientos buenos, pues se va a ver el temor hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Bien, dice lo siguiente, hermanos, el siguiente párrafo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, dice así, hay muchas preguntas que son difíciles de responder, como las siguientes. ¿Por qué el hombre se aleja de Dios sabiendo sus mandamientos? ¿Por qué el hombre piensa que sus actos no tienen perdón y se mantiene haciendo maldad? ¿O por qué no se adapta el hombre a hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué no se siente seguro de que al obedecer los mandamientos puede tener una mejor vida? ¿Por qué es influenciado a seguir la maldad? ¿Por qué el poder corrompe al hombre y empieza a hacer mayor maldad, dañando a sus semejantes? Estas son cuestiones que el rey Salomón ya había dejado como observación
de la naturaleza humana. Y lo encontramos en Proverbios 21:7, porque él escribió, hermanos, él escribió este libro de Proverbios. Y voy a permitirme leer este texto, hermanos, que estamos manejando mucho de Proverbios, capítulo 21 y versículo 7, que a la luz de la palabra de nuestro Dios dice así. Proverbios, capítulo 21, versículo 7 y luego el versículo 8. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas la obra del limpio es recta. Sí, hermano. El hombre conoce ya lo bueno y conoce lo malo. Su decisión, ¿qué dice? Él la va a tomar. Dice el verso, aprovechando, dice aquí el verso 16, el hombre que se extravía del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios son dichos, son sentencias que encontramos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Ya sabemos, hermanos, ¿sí? Ya sabemos lo bueno y lo malo, ya lo sabemos. Decisión en que todos coincidimos. ¿Quién es? Es el hombre, como lo encontramos dentro de la palabra de nuestro Dios. Se hace un hábito, hermano, para repetirlo. Tendencia a observar lo que se aprende. Como decía yo hace un momento, puede ser de los padres o puede aprenderlo allá afuera. Dios es bueno, Dios es compasivo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? De igual manera, dice la palabra de nuestro Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos ama. ¿Qué tenemos que hacer? Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, no haciéndole daño. ¿Sí, hermanos? Jesucristo, ¿por qué se sacrificó? ¿Por qué se entregó? Por amor a la humanidad, por amor a todos nosotros. ¿Para qué? Para que hagamos, fue compasivo, fue misericordioso, ayudó a nuestro Señor Jesucristo, sí, fue bueno, pues eso es lo que nosotros debemos de hacer de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número, voy a leer, yo lo enumeré aquí, hermanos, el párrafo número 5, dice, ante todas estas preguntas se puede mencionar que el ser humano reacciona emocionalmente, sin reflexión en la verdadera situación y consecuencia de su decisión, y reacciona ante la maldad con más maldad. El hombre, al no cultivar, al no nutrirse de dones y valores espirituales, solamente reacciona ante las circunstancias. No responde preparado para resolver una situación de prueba, donde hay demanda y exigencia de una preparación espiritual, como lo vemos dentro de la escritura, dentro de la misma palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Una cosa muy importante. ¿Quiere el hombre malo ser bueno? Sí, esto se aprende dentro de la iglesia, hermano. ¿Sí? Y ser bueno para los que estamos dentro de la iglesia es para los que nos acompañan dentro de la iglesia y para los que no van a la iglesia, o sea, nuestros vecinos, nuestros amigos. Nosotros no nada más debemos de ser buenos con los de la iglesia, debemos de ser buenos con todo mundo, hermano. ¿Por qué? Porque eso lo venimos a aprender dentro de la iglesia. Olvidémonos si nuestros padres nos dieron mal ejemplo, no nos dieron buena enseñanza. Llegamos a la iglesia, ahí vamos a aprender, porque todo se aprende. Ahí vamos a aprender a hacer lo bueno, a hacer la voluntad de nuestro Dios con nuestros hermanos, que es nuestro prójimo más cercano, con nuestra familia. Con los de fuera también tenemos que hacer la misma situación, hermanos, hacer lo bueno y y no hacer lo malo. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo bueno y ya sabemos lo malo, que lo cual no es agradable y no es bueno delante de nuestro Dios, delante de nuestro Padre Celestial. Voy a pasar al siguiente párrafo y lo que yo les decía, hermanos, dicen los psicólogos, el perfil de conducta que se iba a dar desde la antigüedad, lo que vemos. ¿Cómo actuó la antigüedad en los días de Noé?
en los días de Sodoma y de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, hermanos, no se tenía temor de quién, de nuestro Dios. El comportamiento humano aprendido, hay un gran repertorio de conductas, decisiones, la misma persona, el mismo ser humano, hacer lo bueno o lo malo. Todo se aprende. Sin el conocimiento de Dios, la frialdad del ser humano, muy frío, hermanos. Por un celular matan, por quitarle su dinero, que aquí lo vamos a ver más adelante, de acuerdo aquí a como dice la palabra de nuestro Dios. Dice más, Dios castigó la maldad con un diluvio. Efectivamente, lo vemos dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de las mismas sagradas escrituras, que lo encontramos ahí, hermano. Dice el siguiente párrafo, dice así: el ser humano debe discernir entre lo bueno y lo malo, y aquellos que están acostumbrados a hacer maldades y no se detienen, tienen la conciencia cauterizada. Ya no hacen diferencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Esa herida que se tuvo, hermanos, ya es una cicatriz, ya está cauterizada, ya se hizo cicatriz, ya no le hace nada el mentiolate, no le hace nada el alcohol, porque ya está cauterizada. Bueno, así es, hermano, el que ya tiene la mente cauterizada. Ya dice, ya lo aprendió, se lo enseñaron sus padres, lo aprendió en la adolescencia, en la juventud, lo aprendió en el mundo. Puro pensamiento malo, pura cosa contraria a los mandamientos de Dios, a la voluntad de nuestro Dios, como los mandamientos. Un ejemplo, a mí me enseñaron mi tatarabuelo, mi abuelo, toda mi familia, nosotros guardamos el domingo. Y llegamos y le decimos, es que el día del Señor es el día sábado. No, ya no. Yo yo aprendí que el fin de año es en diciembre, aunque sea el mes 10º, aunque ya me lo demostró con la historia, que diciembre es el mes 10º, que diciembre no es el fin de año, pero yo así me enseñaron a celebrar el 31 de diciembre. A mí me enseñaron a celebrar el 24 de diciembre. Sí, ya sé, ya puedo ver en el internet, ahorita puedo ver el clima que está en Israel, y no es posible que los pastores hayan sacado cuando nació el niño en ese pesebre, sus ganados lo tenían en el intérprete, ya lo sé, pero a mí me enseñaron que el 24 de diciembre nace, y luego dicen el niño Dios, no dicen Cristo, dicen el niño Dios. A mí me enseñaron esto, a mí me enseñaron a comer esto, a mí me enseñaron a postrarme ante los ídolos, y nadie me lo va a quitar. Ya está ¿cómo está su mente, hermano? Cauterizada. Pero si él permite que esa cicatriz, que ya no le hace nada porque ya cicatrizó, hermano, el alcohol, el mentiolato o algo, hermanos, que para desinfectarlo o curarlo, porque ya no, porque ya es una cicatriz, pero se abre su mente, hermanos, y dice, bueno, me enseñaron, pero voy a oír esto, y empieza a cambiar. Entonces ya no va a tener cauterizada su mente. Pero igual, hermano, el que hace lo malo, toda esa situación, dice aquí nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano Miguel Martínez, el ser humano empieza a ser malo desde que conoce su derecha y su izquierda. Pues sí, efectivamente, hermano Miguel, lo dice así, Génesis 8:21, que nuestro Dios dice que ya en su juventud, ya es cuando ahora sí ya lo que va a hacer, ya lo hace con conocimiento, ya sabe que si hace lo bueno, lo que va a repercutir en la persona, tendrá, vamos a decir, una calidad de vida. Si hace lo malo, ya sabemos que lo que va a tener, ¿verdad? Y el siguiente, dice nuestro hermano César, bendito sea mi Dios que me rescató del mal y me dio la salvación. Sí, muy bueno, hermano, sí, adorar el nombre de nuestro Dios. Qué bueno, hermano, que nuestro hermano César decidió
hacer lo bueno, conoció, ¿verdad, hermano? Aprendió dentro de la iglesia, le enseñaron la doctrina, la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y tomó la decisión de servirle, ¿sí, hermanos? Y no estar en el pecado. Y nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Dice, Dios nos da el discernimiento para elegir hacer lo bueno o lo malo, ¿sí? Entonces, hermanos, efectivamente, qué buen comentario de nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Tenemos que hacer obediente a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, si nos enseñaron lo contrario a los mandamientos de Dios, lo contrario a la voluntad de nuestro Dios, pues hermano, no hay que cauterizar esa cicatriz, hay que abrirla, cuesta, porque ahora tu familia te va a despreciar, te va a abandonar, tu familia te va a criticar, ahora tu familia te va a decir un montón de cosas, hermanos, cualquier cosita que te vea, te va a criticar como nos ha pasado, hermanos, nos van a despreciar, nos van a dejar solos, pero no importa, hermano, porque estamos conociendo hacer lo bueno, hacer la voluntad de nuestro Dios. No dejemos que no es que ya soy malo, es que lo que yo hice jamás Dios me lo va a perdonar. No, hermanos, acérquese a nuestro Dios, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense, hermanos, es tanto el amor de nuestro Dios para todos, que todos tenemos oportunidad. Podemos cambiar, hermanos, son conductas aprendidas, pero todo es aprendizaje en la vida, todo es aprendizaje. Jeremías 10:2 a mí me dice, hermano, no aprendáis el camino de la gente, porque todo se aprende lo bueno y se aprende lo malo. Si llegaste a la iglesia, aprende lo bueno, aprende a dar, aprende lo que dice Santiago capítulo 2, si tu hermano viene a ti y dice, tengo hambre, y tú le dices, bueno, pues voy a orar por ti y vete en paz, que Dios te ayude. No, dice, la religión buena es esta, dice, visitar a los enfermos, ayudar a los huérfanos, ¿sí? Y guardarse sin mancha en este mundo. Esa es la verdadera religión, hermano, ¿sí? Ser compasivo, ser misericordioso con el que llora, con el que sufre, con el que le falta el pan, con el que no tiene para comer, hermano, con el que ese huérfano, esa viuda que a veces está sola y no, ni una llamada, visitarla, acompañarla, cómo está, todo eso nos los enseña. ¿Quién? ¿Quién nos los enseña, hermano? Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos los enseña, porque Él es bueno, porque él es misericordioso a la luz de la palabra de nuestro Dios. Dice el texto aquí de este párrafo, hermanos, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Hermanos, personas que les hace ver con la Biblia, hermanos, que el día de guardar es el día sábado, que Dios puso sus leyes, sus mandamientos y dicen, no, 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 y yo no puedo traicionar a mi familia, pero ¿y dónde está tu papá y tu abuelito? Ya se murieron. Pero no, yo no, pero ¿y si ellos vivieran y si ellos oyeron lo que te estoy diciendo? ¿Qué te parecería que ellos dijeran, pues sí, yo estaba en un error, sí, yo voy a cambiar? ¿Cómo actuaría si esa persona que ya está muerto cambiaría y dijera, no, vamos mejor a hacer la voluntad de nuestro Dios? Entonces, no hay que permitir que sea cauterizado, hermanos, esa herida, dice la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, voy a leer el siguiente párrafo, hermano Daniel. Dice aquí, hermanos, usted puede leer ahí, hermano, todo esto que ve en su pantalla. Esto es muy importante dentro de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. Dice aquí, esta parte, hermano, párrafo número 7. ¿Por qué no ha disminuido la maldad y su tendencia es a multiplicarse, a pesar de que ha sido castigada? Tenemos conocimiento de cómo antes del diluvio Dios castigó la maldad del hombre, o
o del castigo que sufrió Sodoma y Gomorra, expresado en Génesis 18:20, Levítico 18:25. Sin embargo, el Creador ya había visto que el corazón del hombre se iba a inclinar continuamente hacia el mal, como lo vemos en la Escritura, hermanos. Ahí está una imagen, cómo era la vida en los días de Noé. Dice que vio Dios que el hombre era de continuo solamente hacer el mal. Solamente a eso es lo que quería hacer el mal. ¿Y qué hizo, hermanos? Pues tuvo que corregir esta situación. Los ateos dicen, él creó el mal y él corrigió el mal. No, el mal no viene de Dios. El mal del pecado viene de Satanás. La rebeldía contra Dios viene de él. Y en los días del diluvio, antes del diluvio, los hijos de Dios con los hijos de los hombres se amalgamaron y la maldad se acrecentó. Y esa era la forma de vivir. Y eso es lo que estamos alcanzando hoy, hermanos. Pero ¿cómo cortó Dios la maldad? Enviando un diluvio, como lo vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, a través de estos textos. ¿Y por qué el actuar del hombre es así, hermanos? Porque dice nuestro Señor Jesús, bueno, dice aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso, hermanos, por eso la maldad ha venido de menos a más. La luz ya vino al mundo. Jesucristo ya dio su vida. Él así como Dios tiene, que ama al mundo de tal manera, hermano, que dio a su Hijo unigénito, Él también dice, yo me ofrezco y me doy en sacrificio para que el hombre, la luz ya está. Es Jesucristo, es su palabra, es la iglesia, hermanos. Andábamos en oscuridad, pero llegamos a la iglesia y nos empezó a entrar la luz y sufrimos por el desprecio de amigos, familias, pero ahora, hermano, de nosotros dependió, no el sábado, los mandamientos de Dios, hacer la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo muestra aquí las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, Dios castigó toda esta situación, todo esto lo castigó, hermanos, y dice aquí, ¿qué pasó en los días de Sodoma y de Gomorra? Dice 19:4 y luego el verso 24 de Génesis. Y antes que se acostasen, cercaron la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más viejo. Fíjese bien, hermano, cómo estaban contaminados en los días de Sodoma y de Gomorra. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y, y fuego de parte de Jehová desde los cielos. La maldad rebasó los límites, sobrepasó ya, hermanos, ese peso rebasó. ¿Qué hizo Dios? Porque ya desde el más joven, hermano, en otras versiones antiguas dice desde el más pequeño, hermano, dice aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Los niveles de maldad rebasados en los días de Gomorra y de Sodoma. En los días de Noé, hermanos, castigó la maldad nuestro Dios, ¿sí? Entonces, ya tenemos el ejemplo de la palabra de nuestro Dios. Hoy, ¿cómo estamos, hermanos? La maldad ha crecido a niveles insospechados, hermanos. Hoy tenemos una plaga, está un virus, el COVID-19, hermano. La pregunta es, ¿esta plaga es un castigo por tanta maldad? ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice, hermana, hermano? ¿Nos está castigando nuestro Dios sobre esta situación que hoy estamos viviendo?
todo esto que está pasando, amados hermanos, lo que estamos viendo. Si la maldad se castigó en los días de Noé, en los días de Sodoma y de Gomorra, y por la historia conocemos, sabemos que cuando la maldad, hermanos, no se puede detener y el hombre de continuo, solamente Dios ha mandado un castigo para una reflexión, para que el hombre reflexione, hermanos. ¿Cómo está nuestra juventud? ¿Cómo la vemos, hermano? Un descontrol total, ¿sí? No decrece, al contrario, no crece cada día más. Estamos llegando al punto, hermano, como los días de Noé, como dice aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios, ¿sí, hermanos? Entonces, vemos que esto, hermanos, puede ser un castigo, puede ser un llamado a la reflexión para que el hombre se contenga en su maldad, para que el hombre la piense, para que el hombre vea toda esta situación de todo lo que está pasando. Puede que nuestro Dios mandó esto, ¿verdad? Para que digamos, pensábamos que nos mandábamos solos, pensábamos que no necesitábamos de nuestro Dios. Hicimos a Dios, dice el mundo, a un lado. Y miren lo que está ocasionando este virus, esto que está pasando. Esto es un jalón de oreja. Esto es un llamado de atención para todos nosotros, hermano, para todos, ¿sí? Para que la pensemos, que hay un creador. Muchos dicen, es que Dios no sabe de esto, por eso no lo quita. No, Dios sabe, Dios tiene el control de todo. Dios sabe todo lo que está pasando, sabe los pensamientos, sabe lo que está pasando en los hospitales, sabe lo que está, hermano, pero es para que el hombre cambie, para que el hombre reflexione. Pero el hombre, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que vemos a la luz de la palabra de nuestro Dios, hermano? Dice el siguiente párrafo número 8. Voy a leer aquí, hermanos. Por eso dice la última parte. ¿Usted qué opina? ¿Cree que esto sea mandado por nuestro Dios? Ahí está otra diapositiva, otra imagen, hermano, los días de Sodoma y de Gomorra. Lo que ve usted al frente es un hombre vestido de mujer, pintado como una mujer, ¿sí? Y entonces ya le rebasó la maldad. Los ángeles cuando visitaron a Abraham le dijeron, no, es que ya rebasó, ya pasó todo. Ya llovió fuego y azufre. Dios castigó la maldad, paró la maldad, ¿sí? Hoy nos manda esto, hermano. Paremos la maldad, que ya no haya tanta maldad que se está rebasando, dice aquí. Dice el siguiente párrafo número 8, voy a leer, hermano. La manifestación de la maldad la podemos encontrar en casi todos los espacios que nos rodean. Como ejemplo, la encontramos en los centros de labores, en las instituciones educativas, en las acciones de los que nos gobiernan, en la calle, en las familias de los vecinos, familiares o amigos. Todo es generado por la codicia, por el engaño, por el fraude, por las envidias, por el poder, por los rencores, por la venganza, por los celos, por las contiendas, por las borracheras, los adulterios, la fornicación, las injusticias, hermanos, o riquezas. ¿Cuánto hombre no hay, hermanos, que ha acumulado tanto dinero que podrán pasar? ¿Cuánto le gustaría a usted? 5, 10 generaciones, hermano. Ese dinero no se lo va a acabar, pero sigue y sigue y sigue acumulando dinero, y su Dios es el dinero. A Dios no lo tiene en cuenta. A Dios lo ha quitado, lo ha sacado de su vida. Lo encontramos dentro de aquí, de la palabra de nuestro Dios, dentro de las Sagradas Escrituras. No se tiene a Dios, dice, por el texto que dice aquí de la palabra de nuestro Dios. Primera carta a Timoteo, hermanos, capítulo 6, dice el texto 6, verso 9 y verso 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte.
porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo, pero lo que está diciendo Pablo aquí es el amor al dinero, hermanos. El, 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 el decir, voy a trabajar en el día sábado porque quiero dinero. ¿Para qué? Para gastarlo en sus deleites. Entonces, el amor al dinero, eso es lo malo. Porque entonces el hombre cuando se ve con dinero se olvida de Dios. Cuando no tiene dinero, busca a Dios. Pero cuando le falta el dinero, cuando le falta la salud, por no llevar una ley de la alimentación, hermanos, por querer comer de todo, de lo que sea, no es una ley para el pueblo judío. Es una ley para todos los hombres, hermanos, para que el hombre tenga salud, para que el hombre viva más y alabe y engrandezca el nombre de quién, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice el siguiente párrafo, hermanos, dice, párrafo número 9, ¿qué tan grave consideramos la maldad en nuestros días? La maldad se manifiesta de diferentes formas. Hasta hace algunos años atrás sabíamos de algunos homicidios y nos alteraba saberlo. Al día de hoy se han incrementado y perdemos la capacidad de asombro. Ya nadie se asombra. Es decir, se ven como situaciones normales en el día a día. Los medios de comunicación nos han influido de diferentes formas y llaman nuestra atención. Actualmente el robo de recursos económicos se ha incrementado, tanto de forma material como por medio de redes sociales, en cajeros de bancos o en transfuentes. Se hacen cargos indebidos a los dueños de tarjetas de crédito o débito. Por otra parte, existen robos, desapariciones de niños. Todo esto, hermanos, la maldad se ha multiplicado. ¿Qué pasa con esos inocentes niños? ¿Qué pasa con los cobros excesivos en el banco? ¿Qué pasa, hermanos, de los asaltos? Ahorita la gente que, pues, se ha acostumbrado, hermanos, a darles un aguinaldo, ¿verdad? Su dinero de su trabajo. ¿Qué hacen? Este mes se incrementan los asaltos, las muertes, por las fiestas, por el licor, los accidentes automovilísticos, todo se incrementa, todo este tipo de situación. Sigo leyendo. Se legaliza la unión entre parejas del mismo sexo. A nivel global, el adulterio es un acto común. Personas casadas con otra pareja que no es su esposa o su esposo. El cambio de pareja a cada rato, hermanos, y divorcios son muy frecuentes. La fornicación entre jóvenes es una razón de estar a la moda. Las autoridades lo consecuentan, ya no lo condenan y únicamente toman la función de dar consejo de protégete, de protección para evitar enfermedades infecciosas. Se legaliza el aborto, etcétera. ¿Y qué tanto podríamos decir? Siguiente párrafo. La forma actual de hablar entre individuos del mismo género o diferente se caracteriza por malas palabras, no para edificar, sino para ofenderse. Aunque aparenta ser una plática común, las palabras de doble sentido o el lenguaje llamado coloquial contradice la palabra de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, como lo encontramos dentro de aquí, de la palabra de nuestro Dios, dentro de las sagradas escrituras, hermano, el índice de maldad, todo esto es esta situación que estamos viviendo, hermano. Dice el siguiente párrafo, ¿qué podemos hacer por aquellos que hacen maldad? Las sagradas escrituras nos previenen diciendo, toda maldad es pecado, no hay maldad pequeña, no hay maldad blanca, hermano, todo es pecado, como no hay una mentira piadosa, como no hay nada de eso, ¿sí? Y el pecado, ¿qué es pecado? Hemos estado hablando tanto de ello. ¿Qué es pecado? Pecado es, hermanos, transgresión de la ley. Dice primera de Juan capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado transgrede la ley. ¿Cuál ley? La ley de nuestro Dios, la ley de nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo, hermano, el que ofende en un punto de toda la ley, es hecho culpado de todo, dice aquí, y es transgresor de la ley según Santiago capítulo 2, verso 10. Habla de la ley de nuestro Dios, como lo vemos aquí a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y la ley es puesta para los malos. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por lo cual podemos ver la exigencia a mantener un buen comportamiento alejado de qué?
de la maldad, hermanos, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Y Dios puso su ley desde un principio. La primer pareja que guardó el primer sábado, hermanos, humanamente hablando, fueron Adán y Eva. Pero el primero, hermanos, que habló y se deleitó en guardar el día sábado fue nuestro Dios, porque Él lo hizo. Entonces, pecado es transgresión de la ley. Todo, la ley dice, el primer mandamiento: amarás a Dios como a ti mismo, con toda tu fuerza y con todo tu poder. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por último, hermano, el último párrafo: debemos de compartir la palabra de Dios con los que nos rodean, depositar en los corazones semillas de bondad, de misericordia, de reflexión, y que nuestro Dios dé el crecimiento para que de alguna forma en nuestros días exista menos maldad y se multiplique el bien. Debemos reconocer que la maldad puede llegar hasta nosotros. Nuestro deber es participar y manifestar el conocimiento de la verdad, que es la palabra de nuestro Dios. No estamos diciendo que nos hagamos enemigos de nadie, ni de la familia, ni de nadie. Hablemoslo. Debemos de saber cómo le vamos a hablar a nuestra familia. Y para que no haya maldad, debo de empezar por mí mismo. Primero, por mí, hermanos, como dice aquí la palabra de nuestro Dios, las Sagradas Escrituras. Por último, hermanos, tenemos nuestro comentario, y, es decir, nuestro cuestionario, y dice estas preguntas. Pregunta número 1. Explique con sus propias palabras qué es maldad. ¿Qué es maldad, hermanos? Dijimos, transgresión de la ley, pero es todo aquello que daña o afecta física o moralmente los bienes, lo que ya leímos, los recursos de las personas, la comunidad. Es todo lo contrario. ¿Hacer qué cosa, hermanos? A lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda pregunta: ¿cómo es que se multiplicará la maldad? Pues, hermanos, que ya vimos, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 4, hermanos, toda la situación que vimos a través de este texto. De algunos ejemplos de maldad. ¿Cuál es, hermano? Codiciar, el engaño, decir torpes palabras, avaricia, fraude, adulterio y más. Todo eso que vimos a la luz de la palabra en los 4. ¿El hombre fue hecho con maldad? No, hermanos, no. El hombre fue hecho perfecto. A él buscó sus propias cuentas. Ambos, hombres y mujeres, buscaron sus propias cuentas. 5. ¿Cómo tiene la conciencia el hombre que está acostumbrado a hacer maldades? Cauterizada y no respetar la ley, aunque le muestre la ley, lo que dice la ley de Dios, dice: no, yo así aprendí y así me voy a morir. Ya es su mente cauterizada. 6. ¿Por qué no ha disminuido la maldad, hermanos? Porque no existe en el hombre el temor a Dios. El temor a Dios es guardar los mandamientos y apartarse de lo malo. Ese es el temor a Dios. 7. ¿Qué tan grave puede ser la maldad? Pues, hermano, es tan grave que nos aleja de Dios y perdemos la vida eterna. Nos aparta de la vida eterna y nos manda, hermano, a sufrir la muerte segunda, como lo dice la Sagrada Escritura. ¿Es posible revertir el comportamiento del ser humano que hace maldades? Sí, hermano, sí es posible, ¿sí? Pero esto solo con el conocimiento de nuestro Dios y guardando los mandamientos de nuestro Dios. Por eso, si se llevó una vida donde se aprendió todo lo malo, al llegar a la iglesia, ahí vas a aprender a hacer lo bueno, para con los de adentro y para con los de afuera. Ahí se aprende en la iglesia, hermano. ¿Qué debemos hacer? 9. Para modificar el comportamiento de aquellos que hacen maldad. Pues predicarle, hablarle buenas palabras, hermanos, instarles dentro y fuera de tiempo, ¿verdad? Saber cómo le vamos a hablar, cómo le vamos a llegar a la familia, a los amigos, no peleando, sino hablándole con la verdad, la palabra de nuestro Dios. Por última pregunta: en nuestros días, ¿cómo debemos comportarnos con nuestro hablar y nuestro pensar y nuestra forma de conducta general? Dice aquí, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios, pensando y actuando como verdaderos hijos de Dios, no olvidando que los tiempos son malos
Y para que no haya maldad, debo de empezar por mí mismo. Yo soy el primero que debo de participar y colaborar en que no haya maldad. Esta es la palabra de nuestro Dios y que Dios bendiga su palabra, amados hermanos.